Sientes que algo invisible se ha levantado contra ti, como si cada paso que das despertara fuerzas que no entiendes. A veces, el alma elegida atraviesa silencios profundos, traiciones inexplicables y pruebas que parecen injustas. El cielo guarda silencio y los corazones cercanos se alejan, pero lo que muchos no ven es que estás siendo protegido, no castigado. Estás siendo refinado, no rechazado. Esta palabra no llega por casualidad. Llega para traer claridad donde hubo confusión, consuelo donde hubo soledad y propósito donde parecía solo dolor. Aquí descubrirás lo que realmente sucede cuando un alma tocada por Dios es herida. Y por qué, al final, la luz siempre vence. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿De dónde nos escuchas? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz alcance otras vidas. En lugares donde el silencio parece hablar, como en el Valle de la Esperanza o sobre los riscos dorados del Monte Luz Eterna, los escogidos no caminan solos. Su andar es acompañado por una presencia invisible, suave como el viento del amanecer, pero firme como la roca que sostiene una montaña. Y aunque muchos no lo comprendan, dañarlos no es un acto humano, es un intento fallido de romper un propósito divino. No se trata de superstición, ni de misticismo exagerado. Es una ley sutil y profunda, inscrita en los códigos invisibles del alma. El que toca a un escogido con intención de herir, mueve fuerzas que no ve, despierta realidades que no comprende. De pronto, lo que antes fluía comienza a trabarse. Las oportunidades se esfuman. Los vínculos más importantes se tensan, se rompen, se disuelven como arena entre los dedos, y la salud, que parecía firme, comienza a mostrar grietas. ¿Y por qué sucede esto? Porque el universo, como un guardián silencioso, reacciona cuando su mensajero es tocado injustamente. En la profundidad de la ley del retorno no hay castigo ni venganza, solo corrección. Una restauración energética que devuelve a cada alma lo que ha sembrado. Cuando alguien daña a un escogido, no enfrenta a una persona, enfrenta a una misión. Es como arrojar una piedra a un lago sagrado. No solo se genera una onda, se despierta el eco de lo eterno, y esa vibración recorre la vida entera del agresor. Negocios que antes florecían comienzan a marchitarse. Planes seguros se desmoronan como torres sin cimientos. Relaciones fuertes se erosionan bajo el peso de una culpa inexplicable. Todo empieza a tambalear. No hay explicación lógica, no hay culpable visible, solo una certeza silenciosa en el fondo del alma. Algo se rompió. Es entonces cuando los agresores comienzan a sentir el vacío. No un vacío común, sino un hueco profundo, como si algo los observara desde lo alto, esperando que despierten. Ese algo es la conciencia, esa parte del ser que sabe que se tocó lo sagrado sin permiso, que se cruzó una línea invisible, que se faltó el respeto a una chispa divina, y aunque traten de continuar, algo les detiene, como si caminaran contra el viento, como si cada paso requiriera el triple de esfuerzo, como si la vida misma les estuviera susurrando: lo que hiciste tiene un eco. Pero ¿cómo puede alguien saber si dañó a un escogido? No siempre lo saben. A veces el orgullo les ciega, otras veces el ego les convence de que tenían razón. Sin embargo, la vida se encarga de mostrarlo, a través de los quiebres, de las señales, de las pérdidas que no encuentran explicación, porque la justicia divina no necesita palabras, solo tiempo. Y en ese tiempo, la persona comienza a recordar, comienza a cuestionarse, a repasar sus actos, a mirar atrás y notar ese momento en que decidió herir a quien solo traía luz. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando las desgracias comienzan a caer sin aviso? ¿Y si esas caídas no fueran castigos, sino llamados al despertar? En el corazón del santuario de la verdad divina, el aire es distinto. No importa si el lugar es real o simbólico. Hay espacios en los que la mentira simplemente no puede respirar. Es allí donde habita el escogido, no en templos de piedra,
sino en la frecuencia invisible de la verdad eterna. Su presencia, muchas veces silenciosa, actúa como un espejo para quienes lo rodean. Y ese espejo no adula, revela. Quien se atreve a engañar a un escogido, sea por envidia, manipulación o traición, no sabe lo que despierta, porque el escogido no responde con gritos ni venganza. Él no necesita demostrar su verdad. La verdad camina con él, y cuando se intenta oscurecer su luz, es como si una fuerza mayor removiera los velos. Lo escondido comienza a emerger. Lo secreto se hace visible. Las máscaras caen, incluso sin que él diga una palabra. ¿Por qué sucede esto? Porque donde hay presencia divina, el engaño no encuentra raíces. La energía del escogido está en sintonía con la justicia espiritual, esa que no responde a códigos humanos, pero que observa cada acto, cada intención, cada sombra. Cuando alguien intenta herir al escogido con falsedad, es como sembrar oscuridad en un campo de luz. La luz lo detecta, lo abraza y lo transforma. Entonces, los secretos comienzan a salir a la superficie, a veces en sueños, a veces en palabras fuera de lugar, en confesiones que no estaban planeadas o en circunstancias que nadie puede controlar. La verdad se filtra como agua entre las grietas, no porque el escogido la exponga, sino porque su energía no permite que lo falso permanezca cerca por mucho tiempo. En algunos casos, las personas que intentan manipular al escogido son desenmascaradas públicamente. En otros, pierden credibilidad, son confrontadas por sus propias contradicciones, o simplemente se ven rodeadas de una sensación de desnudez espiritual. Ya no pueden sostener las apariencias, porque la mirada del escogido, aún sin juicio, toca algo profundo. Y es que, en su esencia, el escogido refleja lo que otros no quieren ver. Su sola presencia incomoda a los que viven en mentira, no porque él acuse, sino porque su alma irradia una frecuencia que saca a la luz todo lo que vibra fuera de la verdad. ¿Te has preguntado por qué en ciertos momentos algunas personas huyen de ti sin razón aparente? ¿O por qué al acercarte a ciertos círculos comienzan a salir verdades ocultas que parecían enterradas? Eso no es casualidad, es la energía del propósito actuando. El escogido es un catalizador de revelaciones, no porque lo desee, sino porque está alineado con la frecuencia del cielo, y donde él pisa, la oscuridad pierde fuerza. Es también por eso que muchos escogidos pasan por traiciones profundas, porque al atraer verdades, también atraen falsedades que necesitan ser desenmascaradas. Y aunque duela, el proceso revela quién está contigo por amor y quién solo se acercó para usurpar tu luz. Pero el escogido no necesita venganza, no necesita demostrar nada. Él sabe que la justicia espiritual no se impone, se manifiesta, que la verdad no necesita ser defendida, se revela, que todo lo que fue dicho en secreto, tarde o temprano, será gritado desde las azoteas del alma. Y esa revelación no solo protege al escogido, también sirve de lección para quienes lo rodean, porque cada verdad expuesta tiene el poder de despertar conciencias dormidas, de sanar heridas invisibles, de romper cadenas de manipulación que han durado generaciones. Entonces, ¿qué hacer cuando la mentira intenta tocar tu verdad? Y si en vez de temer las revelaciones, fueras tú el canal para que la verdad finalmente florezca? En las paredes invisibles del templo de la energía pura, no se permite el robo espiritual. Allí donde el aire vibra con la quietud del alma alineada, se revela un principio eterno. La luz que viene del cielo no puede ser robada, solo compartida desde el amor. Pero hay quienes, cegados por el ego, se acercan a los escogidos con manos impuras, intentando absorber una luz que no les pertenece. Y al hacerlo, algo dentro de ellos comienza a apagarse. El escogido no es una fuente común. Su energía no proviene de sí mismo, sino de un manantial superior. Es portador de una frecuencia que ha sido consagrada, muchas veces a través de lágrimas, pruebas y soledad. Aquellos que lo tocan con intenciones limpias reciben bálsamo, inspiración y sanación. Pero quienes se acercan con codicia, manipulación
o deseo de dominio, no encuentran lo que buscaban. Al contrario, comienzan a sentirse drenados. Primero llega un cansancio sutil, un peso en los hombros, como si el alma comenzara a resistirse. Luego la mente se nubla, los pensamientos se tornan confusos y el cuerpo responde con fatiga inexplicable. Es como si la energía vital comenzara a escaparse gota a gota y nadie sabe por qué. Pero el escogido no ha hecho nada, ni ha maldecido, ni ha respondido con odio. Solo ha permanecido fiel a su esencia. Es la energía celestial la que actúa, defendiendo lo sagrado. Porque tocar lo divino sin reverencia rompe el equilibrio invisible que protege al alma pura. Y ese rompimiento no se manifiesta en castigos externos, sino en colapsos internos. Muchos agresores no comprenden por qué, luego de acercarse a un escogido con malas intenciones, su vida entra en una especie de estancamiento. Nada fluye. Las ideas se bloquean. Las emociones oscilan entre la frustración y la apatía. El alma se debilita. El fuego interior, que antes parecía encendido, se vuelve ceniza. Es entonces cuando aparece la sensación de vacío. No un vacío físico, sino un desarraigo espiritual. El agresor siente que perdió algo, pero no puede nombrarlo, que se desconectó de algo más grande, pero no sabe cómo volver. Y es que, al intentar tomar lo que no le corresponde, rompió el puente con su propia esencia. Esto es común entre personas que ven al escogido como un objeto de poder. Intentan copiarlo, imitar su luz, incluso absorber su carisma. Pero no comprenden que la luz del escogido no se fabrica. Se sostiene en la entrega espiritual. No es algo que se toma, es algo que se honra. Cuando el agresor busca robar esa luz, no solo fracasa, se ve obligado a enfrentar su propia oscuridad, porque la energía celestial no se deja tocar por manos contaminadas, se protege a sí misma envolviendo al agresor en un espejo de sí mismo, y allí, cara a cara con su intención más profunda, comienza la verdadera caída. Y mientras más insiste en apropiarse de esa energía, más se agota. Porque intentar tomar sin dar, recibir sin estar dispuesto a transformar el corazón, es una violación energética. Y toda violación de ese tipo tiene consecuencias: fatiga crónica, insatisfacción emocional, relaciones que se rompen sin explicación, sueños que se deshacen antes de nacer. La vida empieza a cerrarse como un libro que ya no quiere ser leído, y sin embargo, el escogido continúa su camino. No detiene su andar, no guarda rencor, porque sabe que la justicia espiritual no necesita gritar, solo observar y actuar a su tiempo. Entonces, ¿cuántas veces hemos querido tomar de alguien algo que solo el cielo puede dar? ¿Y si ese agotamiento que sentimos fuera el eco de un intento fallido de tocar lo que debimos simplemente respetar? En los silenciosos y resplandecientes senderos de los jardines del alma, el universo escribe sus leyes con tinta invisible, pero imborrable. Allí donde florecen las semillas del propósito y el viento sopla con el ritmo de lo eterno, todo acto tiene eco. Toda intención genera una vibración que tarde o temprano regresa a quien la emitió. Pero cuando el acto ha sido una herida contra un escogido, ese eco se transforma en tormenta sagrada. No se trata de superstición ni de amenazas místicas, es ley, una ley que no se enseña en libros, pero que todo corazón percibe, porque dañar a un escogido no es como herir a cualquiera. Es como sembrar veneno en tierra consagrada, como lanzar piedras contra el reflejo de lo divino. Y lo que se siembra en lo sagrado siempre regresa multiplicado. Al principio puede que nada suceda. El agresor puede incluso sentir que ganó, que su mentira no fue descubierta, que su traición no tuvo consecuencias. Pero el tiempo espiritual no sigue el mismo reloj que los humanos. Mientras el escogido sana en silencio, la vida comienza a ajustar cuentas. Y lo hace sin escándalos, sin juicios visibles, sin castigos teatrales. El karma, cuando actúa, lo hace con sabiduría. Comienza tocando los hilos más delicados, relaciones íntimas que se quiebran sin razón, negocios estables que caen en ruina,
decisiones simples que abren puertas al caos. La salud flaquea, la paz se desvanece y el sentido de vida se tambalea como una llama bajo el viento. No es castigo, es justicia espiritual, porque al agredir a un escogido, no solo se daña a una persona, se interfiere con un plan mayor, un propósito que no fue diseñado por manos humanas, sino por la voluntad del cielo. Y esa interferencia genera ondas, como una piedra lanzada a un lago que parecía en calma, y esas ondas, tarde o temprano, regresan. A veces se manifiestan como pérdidas financieras que parecen injustificadas, otras veces como enfermedades súbitas o rupturas que dejan al alma vacía. El agresor intenta buscar razones, culpables externos, explicaciones lógicas, pero nada encaja. Nada detiene esa corriente invisible que ahora lo atraviesa. Muchos no comprenden por qué la vida comenzó a pesar, por qué todo lo que antes fluía ahora se vuelve lento y confuso, y mientras más luchan por salir, más se hunden, porque el karma no es enemigo, es maestro, y su enseñanza más dura es esta: lo que se hace contra un alma consagrada se paga en las fibras más íntimas del ser. El karma intensificado no llega para destruir, sino para revelar el error, para confrontar al ego, para abrir los ojos del espíritu. Pero no todos lo entienden. Algunos resisten la lección, se victimizan, se alejan más del perdón, más de la conciencia, más de la luz. Y sin embargo el universo sigue esperando, porque incluso el alma que hirió al escogido tiene posibilidad de redención, pero no sin enfrentar las consecuencias. El escogido, por su parte, no desea venganza. Camina con el corazón herido pero firme. Sabe que la justicia divina no se apresura pero nunca falla, que lo que no se ve, se siente, y que lo que no se juzga aquí será corregido en los jardines del alma. Entonces, ¿qué pasaría si viéramos cada acción como una semilla? ¿Y si cada herida que provocamos volviera a nosotros, no para castigarnos, sino para enseñarnos lo que no supimos amar? A lo largo del camino de la conciencia no hay juicios humanos ni castigos visibles. Solo hay una voz que no grita, pero que susurra incansablemente al oído de quien ha tocado lo sagrado con manos impuras. Es la voz de la culpa, y no hay rincón, ni ruido, ni distracción suficiente que la haga callar. A veces, quien daña a un escogido cree que ha salido ileso, que su traición quedó impune, que su manipulación tuvo éxito, que su engaño fue efectivo. Durante un tiempo, incluso puede parecer que la vida le sonríe, pero lo que no sabe es que la conciencia no olvida, y que el alma, aunque intente disfrazarse, reconoce cuando ha fallado a lo divino. En los primeros días, todo parece normal, pero luego algo comienza a pesar, no en el cuerpo, sino en lo profundo del ser. Es como cargar una piedra invisible que se adhiere al pecho y no permite respirar con libertad. La mente empieza a dar vueltas, las noches se vuelven largas y el silencio se convierte en un juez que no se cansa. Esa es la señal de que la culpa ha despertado, pero no es culpa común. Es una culpa espiritual, de esas que no se alivian con palabras bonitas ni con justificaciones mentales. Es una sombra que sigue al agresor, aunque cambie de ciudad, de relaciones, de trabajo, porque no es una herida externa, es una grieta en el alma, y esa grieta no fue provocada por cualquier error, fue provocada al herir a un escogido, al tocar un corazón que fue enviado para bendecir, no para ser destruido. Esa herida entonces no duele solo por lo que se hizo, sino por lo que se interrumpió. Un propósito superior, una conexión divina, un lazo de destino. Muchos agresores intentan silenciar esa culpa. Algunos se sumergen en excesos, otros en espiritualidades falsas, otros en relaciones que les anestesian. Pero el alma no se engaña, y tarde o temprano la verdad regresa. A veces en un sueño, a veces en una frase que escuchan por casualidad, a veces en una mirada de alguien inocente que refleja lo que hicieron. Y entonces lo comprenden. No fue solo un error humano, fue un desacato al cielo. En ese momento nace el arrepentimiento.
pero no un arrepentimiento superficial de palabras vacías, sino un arrepentimiento que arde, que confronta, que muestra al alma su verdadera sombra, que obliga a mirar aquello que evitó durante tanto tiempo. El corazón ya no encuentra paz. Las noches se llenan de recuerdos. La conciencia se transforma en eco, y ese eco no busca castigar sino despertar, porque solo quien ha sido sacudido por la verdad puede volver al camino de la luz. El escogido, mientras tanto, sigue adelante. Puede que aún lleve cicatrices, pero su espíritu no se detiene. Él no busca venganza porque sabe que el remordimiento del agresor ya es su propia justicia, y que el mayor castigo no es lo que sucede fuera, sino lo que se siente por dentro. Porque al final todo agresor de un escogido enfrenta un mismo espejo, el de la conciencia divina, y ese espejo no refleja la imagen externa, refleja el alma desnuda. Entonces, ¿qué haces cuando ya no puedes escapar de tu propio reflejo? ¿Y si esa culpa persistente fuera el llamado del cielo para que regreses al lugar donde perdiste tu luz? En los senderos ocultos de la existencia hay encuentros que no son casuales, sino celestiales. Almas que no aparecen por azar, sino por un llamado superior. Son regalos del cielo disfrazados de personas comunes. Y el mayor error que puede cometerse es no reconocer la divinidad detrás de uno de esos encuentros. El escogido no llega a una vida como un simple visitante. Llega como puerta sagrada, como portal viviente que abre caminos invisibles hacia la abundancia, la protección y el propósito. En espacios espirituales como la fuente celestial del amor incondicional, el vínculo con un escogido no es una relación cualquiera. Es una alianza de almas trazada desde lo alto. Quien camina al lado de un escogido, aunque sea brevemente, es tocado por esa energía. Y aunque no lo entienda al principio, comienza a sentir que algo cambia. La mente se aclara, los caminos se iluminan, las oportunidades florecen. No porque el escogido tenga poder sobre el otro, sino porque lleva consigo la llave de portales espirituales que solo se abren con pureza, gratitud y humildad. Pero cuando alguien traiciona a un escogido, cuando lo hiere, lo engaña, lo utiliza o lo desprecia, no solo rompe un lazo humano, rompe un pacto invisible con el cielo, y al romperlo, los portales comienzan a cerrarse. No se cierran con estruendo, se cierran en silencio, como una flor que se repliega de quien no supo cuidarla. Las bendiciones, antes constantes y suaves como la lluvia, comienzan a escasear. Las oportunidades se diluyen. El alma del agresor comienza a sentir que algo esencial se ha ido. No lo puede explicar. No hay un motivo claro. Pero una sensación de vacío lo acompaña. Un algo que falta. Un antes que fue luminoso y una ahora que se siente gris. Es como si un sol se hubiera apagado sin aviso. Como si las puertas que una vez estuvieron abiertas ya no respondieran a sus llamados. Y eso sucede porque al dañar al escogido se pierde mucho más que una relación. Se pierde la protección espiritual que esa conexión ofrecía. Se pierde el reflejo sagrado que lo invitaba a crecer. Se pierde la guía silenciosa que, sin imponer, lo llevaba al centro de su propósito. Muchos intentan reemplazar al escogido. Buscan nuevas relaciones, nuevas alianzas, nuevas rutas, pero todo les parece superficial. Todo suena hueco. Todo carece de esa profundidad que solo un vínculo divinamente alineado podía ofrecer. Porque no se trataba de la persona en sí, sino de lo que esa alma representaba en su camino espiritual. Con el tiempo, el agresor se da cuenta. Perdió algo irreemplazable, no porque el escogido fuera perfecto, sino porque era un instrumento de luz. Y esa luz no se copia, no se fuerza, no se compra, se honra. Intentar avanzar después de perder un lazo así es como caminar con una brújula rota. El cuerpo se mueve, pero el alma no sabe hacia dónde va. Las decisiones se tornan inciertas, el propósito se difumina, y aunque todo parezca en orden por fuera, por dentro, algo grita. Grita el alma que sabe que tuvo en sus manos un tesoro del cielo y no supo valorarlo.
Y lo más doloroso de esta pérdida es que, aunque el agresor logre grandes cosas, siempre sentirá que algo esencial le falta. Una chispa que no vuelve, una presencia que ya no responde, un susurro del cielo que ahora guarda silencio. Entonces, ¿cómo se recupera lo que fue perdido por ego o inconsciencia? ¿Y si esa sensación constante de vacío no fuera castigo, sino un recordatorio sagrado de lo que alguna vez estuvo tan cerca del alma? En las vastas y silenciosas llanuras del silencio interior, donde el alma suele encontrarse a solas consigo misma, hay una experiencia que pocos comprenden hasta que la viven: el estancamiento del espíritu. Un momento en el que nada fluye, donde las puertas se cierran sin explicación, y el corazón, aunque intente orar, siente que sus palabras no suben más allá del techo. Esto no sucede porque el cielo haya abandonado, sucede porque quien interfirió con un escogido está atravesando una cuarentena espiritual. Cuando alguien daña a un alma consagrada, sea por orgullo, malicia, manipulación o burla, no solo hiere un corazón, rompe un acuerdo invisible, una armonía entre lo humano y lo divino. Y esa ruptura no se borra con excusas. Se transforma en una deuda energética profunda que el alma comienza a cargar, a veces sin saberlo. Al principio, puede parecer solo una mala racha, un proyecto que no se concreta, una oración que no tiene respuesta. Pero pronto todo se vuelve más denso. Las ideas no fluyen, los caminos se bifurcan en la niebla, el cuerpo se cansa más rápido y el alma comienza a callar. Es como si algo dentro del agresor hubiese sido desconectado, como si la brújula interna, esa que antes sabía distinguir la luz de la sombra, ahora girara sin rumbo. Esto no es un castigo, es una detención divina. El universo, en su infinita misericordia, no destruye, pero sí detiene el avance de quienes han desequilibrado el orden sagrado, porque permitir que quien daña al escogido siga su camino sin conciencia sería permitir que la ceguera espiritual se expanda, y el amor verdadero, incluso el del cielo, corrige para que no se pierda lo eterno. En esta cuarentena, todo se vuelve más lento. Las oraciones parecen no tener eco, los planes se frustran sin razón. El alma intenta buscar explicaciones afuera, pero ninguna resuena, porque el problema no está en el mundo, está en el alma no reconciliada. Y el agresor, aunque no lo entienda aún, ha sido llevado a este silencio para una sola cosa: recordar lo que hizo y enfrentar su verdad. Solo cuando el corazón se abre a la reconciliación profunda, no la que dice «lo siento» por obligación, sino la que llora desde el espíritu, los cielos comienzan a abrirse otra vez. Solo cuando se pide perdón, no por miedo al karma, sino por amor a la luz que se perdió. Las energías comienzan a moverse. El bloqueo espiritual es un aviso, una pausa impuesta por la justicia divina para evitar que el alma se pierda aún más. No hay avances verdaderos mientras no se restaure la pureza del corazón. Porque el universo no se deja engañar por palabras ni por rituales, solo responde a la verdad interior. Y mientras esa verdad esté negada, el alma del agresor seguirá caminando en círculos, atrapada en sus propias sombras, sintiendo que algo le falta, que nada tiene sentido, que todo se volvió más difícil. El escogido, por su parte, ya ha seguido su camino. Puede que haya perdonado, puede que ni siquiera sepa el peso que ahora carga quien lo hirió, pero no importa. La energía ya fue tocada, y hasta que el agresor no se arrodille ante la verdad, ante Dios, ante su conciencia, ante su propia alma, la luz permanecerá lejana. Entonces, ¿cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones se estrellan contra el techo? Y si ese silencio no fuera rechazo del cielo, sino una invitación divina a reconciliar lo que fue quebrado. Desde lo alto del mirador de la verdad eterna, todo se ve con otros ojos. Allí donde las máscaras caen y la luz revela lo oculto, no importa cuán alto alguien haya llegado en la tierra, si su corazón fue movido por la sombra. Porque el universo no mide éxito por aplausos, fama ni poder, sino por la verdad que habita en el alma.
Y quienes intentan silenciar, controlar o humillar a un escogido, pensando que su brillo opaca el suyo, no hacen más que cavar su propia caída. Al querer apagar una luz que no entienden, comienzan a erosionar la base de su propia autoridad, porque no se puede oscurecer lo que viene del cielo sin entrar, poco a poco, en la propia sombra. Al principio, el mundo no lo nota. Puede que ese agresor mantenga su posición, su influencia, su apariencia intachable, pero algo comienza a cambiar en lo invisible. La energía comienza a retirarse, no por castigo, sino porque la luz no se sostiene donde no hay integridad. Las personas dejan de sentir confianza, sin saber por qué. Las palabras que antes inspiraban, ahora suenan vacías. Los vínculos empiezan a debilitarse, y el respeto se transforma en duda. Es un descenso sutil pero constante, como si una capa de neblina cubriera todo lo que esa persona toca. ¿Por qué sucede esto? Porque quien se enfrenta a un escogido no lucha contra un ser humano, sino contra un canal divino, y esa lucha nunca termina en victoria. No porque el escogido sea más fuerte, sino porque su verdad está anclada en lo eterno, y lo eterno no se doblega ante el ego humano. Intentar controlar a un escogido es como intentar tapar el sol con las manos. Puedes hacerlo por un instante, crear una sombra momentánea, pero no puedes evitar que la luz exista, y tarde o temprano, esa luz vuelve a brillar, y quien quiso ocultarla queda expuesto a su propia oscuridad. Es entonces cuando se rompe la reputación, no necesariamente por escándalos, a veces por desgaste, otras por decisiones equivocadas que reflejan una desconexión interna. Pero siempre hay una señal: la credibilidad se desvanece, y con ella se va también el respeto que parecía inquebrantable. Algunos entran en negación, buscan culpables, manipulan narrativas, intentan rehacerse con nuevos seguidores, nuevas apariencias, nuevos discursos. Pero todo suena forzado. Todo se cae porque el alma ya no sostiene la verdad que alguna vez tuvo. La luz se retiró, y el escogido sigue caminando, quizás en silencio, quizás herido, pero firme en su propósito. No necesita defenderse, no necesita pelear, porque el cielo habla por él. Su vida comienza a florecer de nuevo. Su influencia, basada en autenticidad y fe, se fortalece, y su luz vuelve a tocar almas sin necesidad de gritar. En cambio, el agresor mira desde lejos, mira como aquel que intentó silenciar se levanta mientras su propia voz se apaga, y aunque tenga plataformas, ya no tiene peso, aunque tenga presencia, ya no tiene espíritu. Eso es lo que sucede cuando alguien intenta destruir lo que fue enviado para sanar. No solo se enfrenta a otro ser humano, se enfrenta a sí mismo y pierde lo más valioso que poseía, su conexión con la verdad. Entonces, ¿cuántas veces hemos intentado controlar lo que nos confronta en lugar de aprender de ello? ¿Y si esa pérdida de influencia no fuera el final, sino la oportunidad sagrada de volver a empezar desde la humildad? En los pasillos invisibles de la escuela del alma humilde, no hay pupitres, ni libros, ni relojes, solo experiencias que sacuden, que derrumban, que hacen arder lo que ya no sirve, para que algo nuevo pueda nacer. Allí, donde se aprende con lágrimas y se avanza con silencio, cada alma que ha dañado a un escogido es llamada, tarde o temprano, a mirar su reflejo más profundo. El universo no olvida, no por rencor, sino por amor a la verdad. Y aunque pueda parecer que nada ocurre, que el agresor siguió con su vida y que el escogido fue olvidado, la ley espiritual sigue su curso. No hay acto que se pierda, ni intención que quede sin eco. Todo está siendo registrado en la conciencia. Pasan los meses, a veces los años, pero un día, cuando menos lo espera, la vida le presenta una escena espejo, una situación que le recuerda lo que hizo, un rostro que refleja el dolor que él provocó, un momento que lo confronta con la verdad que evitó mirar, y es entonces cuando empieza la lección. No es una lección suave, es de las que sacuden hasta el alma, de las que rompen las estructuras del ego, desmontan las excusas,
silencian el orgullo. Porque no se trata solo de entender lo que se hizo, sino de sentirlo en carne viva, no por castigo, sino por comprensión. Y cuando el alma por fin comprende, todo cambia. Comprende que aquel a quien dañó no vino a su vida para competir, ni para humillarlo, ni para tomarle nada. Vino a elevarlo, a mostrarle su reflejo, a confrontarlo con su sombra para que pudiera transformarla en luz. Y en lugar de honrar ese regalo, lo pisoteó. Esa conciencia pesa. Pesa más que cualquier castigo externo. Porque es la vida misma la que comienza a hablar en otro idioma. Ya no se puede mirar a los ojos con la misma seguridad. Ya no se puede dormir con la misma tranquilidad. Ya no se puede avanzar sin sentir que algo debe ser restaurado. Y el universo, que nunca condena pero siempre corrige, guía al alma a través de una serie de pruebas que parecen no tener fin, relaciones que reflejan su herida, caminos que se deshacen justo antes de llegar, proyectos que colapsan en el último momento. Todo está alineado para una sola cosa, que aprenda. Pero no todos aprenden. Algunos se endurecen más, se llenan de amargura, acusan a los demás, se victimizan, rechazan el espejo que la vida les entrega. Sin embargo, quienes se atreven a mirar con el corazón abierto, descubren algo sagrado. El dolor, cuando es aceptado, se transforma en sabiduría. Una sabiduría que no se obtiene en templos ni retiros espirituales. Se obtiene cayendo de rodillas. Se obtiene cuando el alma, rota y vacía, deja de pelear con la vida y empieza a preguntar, ¿qué vine a aprender aquí? Y esa es la verdadera redención. Porque aunque el daño fue real y el error profundo, siempre hay un camino de regreso. No hacia el pasado, pero sí hacia el centro del propósito. Y cuando el agresor lo encuentra, deja de ser agresor y se convierte en aprendiz. Es allí, en esa rendición silenciosa, donde el alma renace. Renace desde el arrepentimiento sincero, desde el reconocimiento humilde, desde el deseo genuino de ser mejor, no para compensar, sino para no repetir. Porque la verdadera evolución no es evitar el error, es aprender profundamente de él. Entonces, ¿qué está tratando de enseñarte ese dolor que no se va? Y si esa herida que no cicatriza fuera el aula sagrada donde tu alma finalmente recuerda quién vino a ser. En los silenciosos y elevados caminos de los altos del espíritu libre, hay almas que no caminan con poder humano, pero con una autoridad que no se ve y no se rompe. Son los escogidos, aquellos que, incluso atravesando tormentas, pérdidas y traiciones, siguen en pie. No porque no sientan, sino porque saben quién los sostiene. El escogido no fue llamado para vengarse, para pelear con armas del mundo, ni para demostrar su valor con gritos. Fue llamado para ser canal de luz, aún en medio de la oscuridad. Y es por eso que, aunque lo intenten derribar, aunque lo difamen, aunque lo hieran, siempre termina de pie. No por su fuerza, sino por la fuerza del cielo que camina con él. Muchos no comprenden este misterio. Se preguntan cómo puede alguien seguir brillando después de tanto dolor. ¿Cómo es posible que, tras ser traicionado, humillado o rechazado, el escogido aún tenga paz? Y la respuesta no está en él, sino en su raíz espiritual. El escogido no se sostiene en la tierra, se sostiene en lo alto. Y quien lo hirió con el tiempo, lo verá. Verá que no tocó a una persona común. Verá que no interrumpió un simple camino humano. Verá que su agresión alcanzó un propósito sagrado y que ese propósito no se detiene por ataques. Al contrario, se fortalece. Porque cada piedra lanzada al escogido es usada como escalón por el cielo para llevarlo más alto. Y mientras tanto, el escogido sigue su camino. No se detiene para explicar ni para justificar. No busca convencer a nadie de su verdad, porque su paz está en permanecer fiel a quien es y no en demostrarlo a quienes no pueden verlo. Él entiende que el juicio humano es limitado, pero que la justicia divina no tarda, solo espera el momento justo. Es por eso que el escogido no necesita venganza, porque sabe que el cielo no olvida, que lo que no se ve, se registra,
que lo que no se castiga se corrige en el tiempo del Espíritu, y que su única tarea es seguir sembrando luz, aún donde fue herido. Porque la venganza oscurece, pero la fidelidad a la luz abre portales que ningún enemigo puede cerrar, y esa fidelidad trae frutos. A veces en silencio, otras veces en público, pero siempre llegan nuevas conexiones, llegan misiones más profundas, llegan bendiciones que nadie puede robar. Y cuando el agresor ve eso, entiende que no tocó a una víctima, sino a un alma protegida. Porque los escogidos no están solos. Puede que lloren en secreto, puede que duden en sus noches oscuras, puede que se cansen, pero jamás son abandonados. Porque la justicia divina no camina con los fuertes, camina con los verdaderos. Y en el final, cuando todo parece haber pasado, es el escogido quien florece, no por arrogancia, sino por destino, no por mérito, sino por misión, no porque nunca cayó, sino porque cada vez que cayó, la mano invisible del cielo lo volvió a levantar. Entonces, ¿cuántas veces creíste que tu silencio era señal de derrota, cuando en realidad era preparación para tu victoria? Y si tu única tarea fuera seguir caminando, mientras el cielo obra por ti en los lugares que tus ojos aún no pueden ver. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Esta jornada no solo reveló lo que sucede con quienes hieren a un escogido, también expuso la profundidad de tu propia alma. Tal vez tú eres esa alma elegida que ha sido incomprendida, rechazada, herida. Tal vez llevas años preguntándote, ¿por qué tu camino fue tan solitario? ¿Por qué tantos intentaron apagarte? ¿Por qué tu luz provocó sombras en otros? La respuesta es simple y sagrada. Tu presencia incomoda a quien no ha despertado. Pero tu dolor no fue en vano. Fue parte de un llamado mayor, porque cada lágrima tuya fertilizó un propósito. Cada silencio escondía una revelación. Cada injusticia preparaba una justicia divina. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas verdades tocó más tu corazón? ¿Sientes que has sido un escogido que caminó en silencio mientras el cielo obraba por ti? Si este mensaje habló con vos, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que también necesita escuchar esto. Y dime en los comentarios, ¿de dónde estás escuchando esta palabra? Tu luz hace que esta misión crezca. Si sentiste conexión con este mensaje, tengo algo que tocará aún más tu alma. Revisa el primer comentario fijado.